Buen día para todos. En esta sesión entonces vamos a dar inicio a todo el módulo de fisiología del sistema nervioso. En particular vamos a iniciar con una introducción general acerca de esa fisiología. Vamos a hablar acerca de los neurotransmisores, algunos de ellos que son bastantes. Vamos a hablar acerca de la sinapsis, que es importante en este sistema, y digamos, de algunas características generales acá. Entonces, respecto al sistema nervioso, tenemos que este se ha descrito como un tejido excitable. Aunque está descrito como un tejido excitable, como vamos a ver más adelante, no todas las células del sistema nervioso presentan esta característica. En este caso particular son solo las neuronas las que tienen esta propiedad. Entonces las neuronas van a transmitir información mediante potenciales de acción, ¿sí? Y esta, digamos, transmisión de información pues va a permitir que diferentes tejidos del cuerpo se comuniquen entre sí, ¿listo? Y pues eso está involucrado con regulación de funciones corporales y el mantenimiento de esa homeostasis corporal. Por tanto, entonces el sistema nervioso tiene como objetivo regular las actividades corporales al responder rápidamente, ¿listo? Al usar transmisión de impulsos nerviosos. Ese es el objetivo principal del sistema nervioso. El sistema nervioso entonces se ha descrito de que está digamos, implicado en el comportamiento, ¿listo? Digamos, en el comportamiento de las personas, en la iniciación de movimiento voluntario, en la memoria, ¿sí? Está implicado en percepciones, también en el control, por ejemplo, de toda la función digamos, digestiva, ¿sí? Y pues digamos, el sistema nervioso, como vamos a ver más adelante, está conformado o está, digamos, por cuestiones de facilidad de estudio, ha sido dividido en dos partes. El sistema nervioso central, que involucra al cerebro, ¿sí? En este caso el encéfalo, y a la médula espinal. La característica del sistema nervioso central es que él está rodeado por hueso, está protegido por hueso, como vamos a ver un poco más adelante, y tenemos también el sistema nervioso periférico, que pues básicamente está conformado por los nervios espinales. ¿Listo? Entonces estos nervios espinales pues pueden contener axones que son motores o sensitivos y conforman lo que se conoce como sistema nervioso somático. Vamos a tener también que en ese sistema nervioso periférico pues hay algunos ganglios nerviosos y también plexos. ¿Listo? Los plexos entéricos pues están en el tracto gastrointestinal. En cuanto a los ganglios, entonces en general son ganglios autonómicos, ¿sí? Y todos estos, tanto los ganglios autonómicos, conforman lo que se conoce como el sistema nervioso autónomo, que se divide en la rama simpática, parasimpática y entérica. Acá en el módulo del sistema nervioso vamos a hablar principalmente de estas dos, digamos, la división simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso entérico se verá, digamos, cuando se esté hablando acerca de la regulación de la actividad digestiva. Y también este sistema nervioso periférico pues va a contener los receptores que van a dar información o brindar información acerca del mundo exterior al cerebro. Entonces acá de nuevo el sistema nervioso entonces está conformado por un sistema nervioso central, ¿cierto? De este sistema nervioso central se derivan entonces unos nervios que van a conformar el sistema nervioso periférico, que está dividido básicamente en tres partes: el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. Entonces el sistema nervioso somático pues va a tener, digamos, un componente sensorial, vamos a tener aquí un componente motor, y el efector de este sistema nervioso somático entonces viene a ser el músculo esquelético. En el sistema nervioso autónomo pues también vamos a tener un componente sensorial, ¿sí? Vamos a tener un componente motor, que en este caso está dado por el sistema simpático y parasimpático, y los efectores de digamos, de estas neuronas motoras pues van a ser músculo liso, el músculo cardíaco y algunas glándulas o las glándulas en el cuerpo. Por otra parte, el sistema nervioso entérico también tiene un componente motor. Entonces este componente motor generalmente está en los plexos,
también tiene un componente sensorial y también aquí vamos a tener que los efectores van a ser músculo liso, glándulas y unas células endocrinas en el tracto gastrointestinal. Aquí cabe, digamos, mencionar de que el control de este sistema nervioso entérico, sobre todo la parte motora, se da a través de la rama simpática o parasimpática del sistema nervioso autónomo. Entonces aquí generalmente se forman lo que son unos circuitos reflejos para ese control de la actividad digestiva. Similar sucede en el sistema nervioso autónomo. Entonces, iniciando por una de las partes del sistema nervioso, vamos a tener el encéfalo. Esta es la parte más grande del sistema nervioso. Y aquí se ha descrito pues, que puede contener alrededor de 85.000 millones de neuronas o 100.000 millones. Y estas pues básicamente representan alrededor del 90% de las neuronas que están en el cuerpo. Este órgano entonces se ha descrito que tiene una característica importante y es que a pesar de su tamaño, de que es, digamos, pesa alrededor de 1,5 kilogramos y esto es entre el 2 y el 3% del peso del adulto, pues él consume alrededor del 20% del suministro de oxígeno y también de glucosa. ¿Sí? Consume el 20% de la energía que el cuerpo, digamos, tiene. Además de esto, él presenta una característica importante y es que presenta unos pliegues y que lo que va a favorecer es el aumento del área superficial hasta que observemos que digamos, en este pequeño volumen, pues ese volumen encefálico contiene un área superficial aproximada de unos 2 metros cuadrados, o sea, bastante grande. Y todos estos 2 metros cuadrados de área, pues caben en el cráneo, pues, digamos, plegados de la forma apropiada. Entonces el encéfalo se compone de lo que se conoce como el cerebro, digamos en este caso corteza cerebral. Vamos a tener el diencéfalo, que está conformado por el tálamo y el hipotálamo, esa región. Vamos a observar, bueno, y la glándula pineal, por esta región. Vamos a tener aquí el tallo cerebral. El tallo cerebral entonces está compuesto de, digamos, el mesencéfalo, el puente y la médula oblonga. Y vamos a tener el cerebelo. Entonces, en esas partes se ha dividido el encéfalo. Obviamente vamos a hablar en general de algunas partes de ellas, no podemos abarcar todos. Y también pues vamos a tener, posteriormente vamos a hablar de la médula espinal. Entonces aquí observamos de nuevo el encéfalo, una imagen ya real, un cerebro real. Tenemos la corteza, como tal, el diencéfalo, el tallo cerebral y el cerebelo. Entonces el cerebro es un órgano que se ha descrito que es multitarea, o sea, él está realizando diversas actividades en un momento dado, como por ejemplo controlar la respiración, en este caso regular la frecuencia cardíaca, los latidos cardíacos y también regular temperatura, para mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, este permite que mientras se conduce un auto se pueda conversar con la persona que esté al lado, aunque obviamente esto puede retirar atención de la actividad principal que sería conducir. Está indicando de que si podemos sentir frío o calor, hambre, ¿cierto? Si hay, digamos, actividades pendientes para un tiempo posterior. A pesar de que el cerebro se ha descrito de que puede realizar funciones multitarea, ¿cierto? Pues él tiene algunas regiones que se han especializado en ciertas funciones y a pesar de eso, pues estas regiones son muy interconectadas con otras regiones de ese mismo cerebro, por lo que si se presenta un daño en una región, pues esto va a afectar también esas áreas con las cuales está interconectado. Entonces debemos tener en cuenta aquí de que el cerebro es un órgano como tal, tenemos un sistema muy complejo, en el cual para que funcione de forma apropiada, todas las partes deben funcionar de forma apropiada. Entonces en el sistema nervioso nosotros podemos encontrar digamos, diferentes tipos de células. Si vamos a observar que en general las células que componen el sistema nervioso se dividen en tres. Unas van a ser las neuronas. Cuando hablamos de neuronas hay diferentes tipos de neuronas, no es que todas sean iguales, hay diversos tipos, cada una con un comportamiento, con unas digamos, características moleculares diferentes.
Y estas neuronas pues se han clasificado de acuerdo a su morfología como unipolares, bipolares, multipolares, que vamos a hablar un poco más de ella en breve. Vamos a tener la neuroglía o células gliales, que significa pues como el pegamento que mantenía unidas las neuronas, ¿sí? Entonces, en general, estas, digamos que en el cerebro, o en el encéfalo, se ha descrito, o en el sistema nervioso, se ha descrito de que estas células gliales exceden en número al número de neuronas, ¿sí? Se ha dicho que pueden ser entre 3 veces a 5 veces la cantidad de neuronas que hay en el cerebro. Por tanto, nuestro cerebro contiene más células gliales que neuronas mismas. Y también pues vamos a tener unas células endoteliales. Obviamente el cerebro está irrigado con sangre, entonces allí van a haber pequeños capilares, entonces las células endoteliales están allí presentes, y unas células denominadas pericitos, que son importantes sobre todo en la barrera hematoencefálica, que vamos a hablar más adelante. Entonces, de las células gliales vamos a observar que esas células gliales como tal, pues digamos, hay varios tipos de esas células. Si vamos a hablar en el sistema nervioso central, entonces en este sistema nervioso central vamos a encontrar que hay presencia de astrocitos, ¿sí? Hay presencia de oligodendrocitos, hay presencia de microglía y también de células ependimales. Mientras que en el sistema nervioso periférico encontramos las células de Schwann y una célula satélite. Y vamos a hablar de cada una de ellas, sobre todo de las células gliales y de las neuronas, con un poco más de detalle. Entonces debemos tener en cuenta que todas estas células, ¿sí? Digamos, funcionan de forma coordinada para realizar esa función del tejido nervioso, que es procesar información, transmitir información, regular, ¿cierto?, todas las funciones corporales y mantenimiento de la homeostasis. Y a todo este, digamos, conjunto de células en el sistema nervioso se le denomina la unidad neurovascular, ¿sí? Y es muy importante para el funcionamiento. Entonces, para esa función fisiológica normal en el cerebro se requiere la presencia de todas las células, ¿sí? Y que estén funcionando de forma normal. Entonces tenemos las neuronas, células gliales, pericitos y los capilares conforman la unidad neurovascular. ¿Listo? Entonces esa unidad neurovascular opera coordinadamente para realizar esa función del tejido nervioso. Entonces ahora vamos a ver las células del sistema nervioso, detallando algunas propiedades de ellas, unas propiedades muy generales. Entonces iniciamos por las neuronas. Las neuronas en general se han denominado como las protagonistas de este sistema nervioso, aunque ya hoy en día se está comenzando, sobre todo digamos, porque se han estudiado muy extensamente. A pesar de eso todavía falta mucho por estudiar, aunque también se está comenzando a estudiar últimamente, digamos de forma más amplia, las células gliales, cuál es ese papel que ellas tienen, si son capaces de transmitir información o no. Entonces, pero aún así, entonces lo que más se conoce es acerca de las neuronas. Entonces las neuronas contienen un soma, ¿cierto?, donde van a estar las diferentes organelas, donde se da la síntesis de proteínas, ¿sí?, que van digamos, a permitir la formación de un axón o de dendritas. Y también vamos a tener las neuritas o procesos, que pueden ser de dos tipos. Unas van a ser las dendritas, en general a través de las dendritas la célula recibe información. Y vamos a tener el axón, sería esta neurita que tenemos acá, que digamos puede tener diferente longitud, puede hacer comunicar o transmitir información en cortas distancias, de forma local o largas distancias, y en general a través del axón. Entonces la célula digamos transmite información hacia las células, alguna célula vecina o una célula efectora. Lo que se ha descrito es que una célula puede contener en promedio unas 1000 sinapsis. ¿Sí? O sea, digamos, eso puede variar de 10 sinapsis a 100.000 sinapsis con otras neuronas. Y como mencionamos, entonces se han clasificado de acuerdo a su morfología como neuronas multipolares. Entonces aquí observamos que desde el soma se desprenden muchas dendritas, ¿sí?, y se desprende un axón. Vamos a observar algunas células que se denominan bipolares. Entonces desde el soma se desprende una dendrita que posteriormente se ramifica, pero desde el soma se desprende una sola dendrita y un axón. Y vamos a observar unas células unipolares, desde la cual entonces vamos a observar que desde el cuerpo se desprende básicamente un axón
que en sus extremos pues conforman las terminales axónicas y unas dendritas. Entonces aquí esta clasificación morfológica depende de cuántos procesos o neuritas se desprendan del soma neuronal. Entonces aquí podemos observar de nuevo esas morfologías, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar células eh, bipolares en la retina, podemos encontrar, ¿cierto? Por ejemplo, esas son células bipolares en la retina, unas células unipolares, unas células amacrinas también de la retina, podemos encontrar unas células multipolares, como por ejemplo las células piramidales, corteza cerebral, o también, por ejemplo, las células de Purkinje allí en el cerebelo. Entonces, son muy diversas esas células, y además de eso, pues son diversas en su función, diversas en marcadores moleculares y diversas en morfología. El otro tipo de célula entonces son las células gliales. Entonces dentro de las células gliales nosotros vamos a tener por una parte los astrocitos, que puede ser protoplasmático o astrocitos fibrosos, y estos astrocitos entonces tienen como función dar soporte a las neuronas, un soporte metabólico principalmente. También están implicadas en la formación de la barrera hematoencefálica. Ellas también están implicadas en la regulación del crecimiento y desarrollo de las neuronas, ¿sí? Estos astrocitos. Y vamos a tener que, digamos, en ese soporte metabólico, pues también mantiene un ambiente apropiado para la transmisión del impulso nervioso, sobre todo en la sinapsis. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la neurona que está haciendo sinapsis, por aquí, digamos, en este tipo de sinapsis estarían los astrocitos cubriendo esa sinapsis para mantener el ambiente apropiado, y también están involucradas en la formación de la memoria al favorecer o influenciar esa formación de sinapsis. ¿Sí? Digamos, estos son, digamos, algunas de las funciones de esos astrocitos. Estas son las células que están siendo arduamente estudiadas actualmente. Vamos a tener por otra parte que los oligodendrocitos, entonces son las células implicadas en la formación de mielina en el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces aquí observamos un oligodendrocito, como a partir de ella se forman unas proyecciones que van a formar unas láminas de mielina que se van a enrollar en el axón, y pues esto van a favorecer digamos, la transmisión de información de una forma óptima, ¿no? O de forma más rápida. Por otra parte tenemos la microglía. Entonces las células, la microglía, entonces son unas células que se han dicho que son las defensas del sistema nervioso. Esas células tienen una característica, es que pueden realizar fagocitosis cuando hay detritos, por ejemplo en algún golpe, si una persona recibe un golpe y mueren algunas células debido a ese golpe, entonces la microglía lo que hace es fagocitar esos detritos y pues bueno, estar implicado sobre todo en esos procesos. Y también vamos a tener otro tipo de células que se denominan las células ependimales. Estas células ependimales están relacionadas con la formación del líquido cefalorraquídeo. Entonces toman parte de ese plasma sanguíneo, ¿sí? Se produce una selección de algunos componentes y permiten la formación de ese líquido cefalorraquídeo en el cual está embebido todas estas células cerebrales. Entonces las células gliales pues también tienen diferentes morfologías, ¿no? Entonces observamos aquí los astrocitos, son unas células que tienen bastantes procesos. Tenemos los oligodendrocitos, que como mencionamos forman unos procesos que luego van a formar unas láminas que se van a enrollar alrededor del axón, entonces conformando la mielina. Y aquí observamos las células microglía, la microglía, que puede cambiar de morfología dependiendo de su estado, ¿no? Si por ejemplo hay alguna lesión a nivel cerebral, entonces ya pueden pasar de un estado ramificado a un estado, digamos, ameboide, y se pueden desplazar, ¿sí? Para realizar su función. Además de las células gliales anteriores, vamos a tener que hay algunos tipos de células gliales que se encuentran en el sistema nervioso periférico. Todo lo que mencionamos anteriormente era en sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico encontramos otros tipos de células, en este caso van a ser las células de Schwann. Entonces, las células de Schwann son las células que forman esas láminas de mielina, ¿sí?
que realizan la mielinización en el sistema nervioso periférico, y vamos a tener una célula satélite que básicamente rodean a las células que conforman un ganglio, ¿sí? Por ejemplo, un ganglio sensitivo, por ejemplo. Entonces, y dan soporte, sobre todo metabólico, y también están regulando el cambio de material entre las neuronas y el espacio o el líquido intersticial. Entonces, esos son los dos tipos de células que vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico. ¿Qué tenemos con respecto a la función de esas células Schwann o a los oligodendrocitos? Entonces, ellas realizan el proceso de mielinización. Entonces, este proceso de mielinización, pues básicamente implica, en este caso, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso periférico, eso es una célula de Schwann, que ella, pues, inicialmente modifica su forma, comienza a realizar un proceso, ¿sí?, de alargamiento de ese citoplasma y de la membrana plasmática alrededor del axón, envolviendo el axón, ¿sí?, hasta conformar una capa de básicamente membrana celular. Eso es lo que se conoce como digamos, las láminas de mielina que recubren ese axón, y en este momento, cuando el axón está recubierto de esas láminas de mielina, que es básicamente membrana plasmática, pues el axón queda básicamente aislado, ¿sí? Se produce un aislamiento de ese axón que va a favorecer la transmisión de información a través de ese axón. Entonces, como mencionamos, ese proceso de mielinización, ya todo esto conforma la vaina de mielina, ¿sí? Ese proceso de mielinización está dado en el sistema nervioso central por los oligodendrocitos, y aquí se observa cómo los oligodendrocitos forman esos procesos que se enrollan alrededor del axón, conformando las vainas de mielina. Entonces, en el sistema nervioso central, oligodendrocitos; en el sistema nervioso periférico, entonces las células de Schwann. Vamos a tener que esas células de Schwann no necesariamente, digamos, forman esas vainas de mielina alrededor de los axones. Hay algunos axones que se dicen que son no mielinizados, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, los axones que transmiten información de dolor, son axones no mielinizados. Aún así, estas células de Schwann entonces dan el soporte metabólico para esos axones. Están allí, digamos, dando el ambiente adecuado para esa transmisión de información. Entonces, ¿por qué es importante la mielinización? Entonces, la mielinización, sobre todo, es importante para transmitir información a una mayor velocidad, ¿sí? Está implicado en ese tipo de eventos, sobre todo a mayor velocidad y con menos gasto de energía. ¿Por qué? Resulta que en una célula que está no mielinizada, sobre todo las células, digamos, sensoriales, que por ejemplo que transmiten información de dolor, que son no mielinizadas, entonces cuando se produce el potencial de acción, ese potencial de acción se debe entonces replicar a lo largo de toda la membrana plasmática del axón. ¿Listo? A lo largo de toda la membrana plasmática, y esto involucra entonces de que ese gradiente, o sea, ese sodio que va a entrar, potasio que va a salir, ese gradiente que se está desequilibrando, pues debe ser reequilibrado de nuevo, llevado a su condición normal o basal nuevamente a lo largo de todo el axón. Mientras que cuando hablamos de una célula que tiene mielinización, ¿sí?, que el axón está mielinizado, entonces ese proceso de despolarización de entrada de sodio, salida de potasio, se da en unos puntos claves que se denominan los nodos de Ranvier. ¿Listo? Entonces aquí el sodio entra, entonces digamos, se produce una corriente a lo largo del axón en la parte mielinizada hasta el nodo de Ranvier. ¿Listo? Entonces en el nodo de Ranvier ese potencial de acción se regenera, se da de nuevo entonces una transmisión de corriente hasta el siguiente nodo de Ranvier, se regenera, se da la transmisión de corriente hacia el nodo de Ranvier, se regenera, y así sucesivamente, transmitiendo la información un poco más rápido y con menos consumo de energía. A esto que mencionamos acá, de que los potenciales de acción se regeneran en los nodos de Ranvier, se conoce como una conducción saltatoria. ¿Listo? Entonces esto es lo que se conoce como conducción saltatoria. Entonces, bueno, vamos a borrar aquí esto un momento. Observemos qué pasa con la transmisión de información comparando un axón no mielinizado de uno mielinizado. Entonces supongamos que aquí esto se denomina digamos el cuello axonal, esta región. Allí se produce el potencial de acción realmente, allí se genera el potencial de acción
digamos, en el axón, y vamos a suponer que en el mismo momento se produce el potencial de acción en estos dos tipos de células diferentes. Entonces aquí se genera el potencial de acción y como mencionamos, entonces en el momento 1 el potencial de acción va en esta región, aquí va a entrar, digamos, al axón que está mielinizado. Cuando ha pasado 5 milisegundos, entonces este potencial de acción ha recorrido esta distancia, ¿sí? Aquí cuando dan 5 milisegundos, ese potencial de acción, gracias a esa mielina, entonces ha pasado hasta el nodo de Rambier más próximo. Cuando ha pasado 10 milisegundos, entonces, digamos, a partir de este punto ha recorrido esta distancia, mientras que aquí, a partir de este punto, ya ha recorrido básicamente dos posiciones posteriores en nodo de Rambier en esta célula. Entonces la transmisión de información ha sido más rápida, ¿sí? Se ha transmitido más rápido, con mayor eficiencia, y eso es lo que está relacionado, por ejemplo, con información de tacto simple, ¿cierto? Cuando respondemos a un estímulo, por ejemplo, como quemarse, que se da una respuesta muy rápida a través de un circuito reflejo. Entonces aquí observamos, o sea, la participación de axones que son mielinizados. Entonces el sistema nervioso central también se ha dividido en lo que se conoce como sustancia gris y sustancia blanca. En general, cuando hablamos de sustancia gris, vamos a hacer referencia a que en esa porción de tejido se encuentran todos los somas neuronales. Entonces aquí, por ejemplo, en la corteza, en la parte más externa, encontramos entonces los somas de las neuronas, y en la sustancia blanca generalmente se encuentran las proyecciones o los axones, en general mielinizados, ¿sí? Entonces en el cerebro, ¿sí? En el cerebro vamos a encontrar que esa sustancia gris en general se encuentra hacia la parte de la periferia, o sea, la parte más externa en la corteza. Obviamente hay algunos núcleos al interior, ¿sí? Que también contienen algunos cuerpos cerebrales, mientras que en la médula espinal esa sustancia gris se encuentra hacia la parte central, ¿sí? En la médula espinal entonces se puede observar una estructura como en forma de H, ¿sí? O en forma de mariposa, si se quiere ver de esa forma. Un poco más adelante hablaremos un poco de eso. Y la sustancia entonces blanca en la médula espinal se ubica hacia la parte externa de esa médula, ¿sí? Hacia la parte más exterior. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de la barrera hematoencefálica y del líquido cefalorraquídeo. Para hablar entonces inicialmente de la barrera hematoencefálica, vamos a hablar primero de las cubiertas protectoras del encéfalo. Entonces esas cubiertas protectoras comienzan básicamente del cráneo. Obviamente en la parte, digamos, tenemos el cráneo, superior al cráneo, entonces vamos a encontrar pues la piel. Entonces esas son, digamos, cubiertas protectoras. Y por debajo del cráneo vamos a encontrar unas membranas que se denominan las membranas meninges, ¿sí? Esta membrana meninge entonces está dividida en tres capas. Una va a ser la dura madre, ¿cierto? Otra va a ser la aracnoides, y la otra va a ser la pía madre. En general, entre la pía madre y la aracnoides se encuentra un espacio por el cual va a circular el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Posterior entonces pues vamos a encontrar como tal la corteza cerebral. Entonces aquí vemos una, digamos, una imagen lateral de cómo se ubica entonces, o cómo está distribuida todas estas membranas en un corte sagital. Entonces la barrera hematoencefálica, pues vamos a observar que es básicamente como una barrera en que se da entre el flujo sanguíneo y sustancias que pasan a ese parénquima cerebral. Entonces tenemos que la mayor proporción del flujo de sangre que llega al cerebro está, bueno, se da a través de las arterias carótidas, ¿sí? Que están llevando la sangre hasta el cerebro. Allí entonces la sangre no pasa libremente hacia las células, sino que hay una barrera que permite el paso de algunas sustancias, de otras definitivamente no permite el paso. Entonces, por ejemplo, tenemos que la glucosa puede pasar hacia el parénquima cerebral, principalmente por un transporte activo. Vamos a observar que, por ejemplo, sustancias como la creatinina, la urea, la mayoría de los iones, pueden difundir la barrera, pero lentamente, con dificultad. Hay un tipo de sustancias que pueden pasar la membrana, o esas barreras más bien, de forma libre, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el alcohol, ¿sí? Y pues sustancias
anestésicos, muchas de las sustancias anestésicas, que son de naturaleza liposoluble. Y hay otras sustancias que definitivamente no pueden cruzar la barrera, como en general se tienen con los antibióticos. Entonces, ¿qué se tiene en este caso? Entonces, en este caso se tiene aquí que, digamos, una vez la sangre llega hacia, ¿cierto? Hacia el cerebro, entonces estos capilares, aquí observamos el capilar, ¿sí? Tiene unas células endoteliales que tienen unas uniones estrechas, o sea, es un endotelio fuertemente unido, unas uniones bastante fuertes, es baja la permeabilidad que tiene, y además de eso, entonces los astrocitos, ¿sí? Forman unos pies sobre esos capilares, y de esta forma evitan el paso libre de sustancia, o sea, se produce como un filtrado. Ampliando un poco más esto, aquí se observa entonces cuál es el papel de los astrocitos, en este caso rodeando las células endoteliales, estas serían las células endoteliales, tenemos los pies de los astrocitos ayudando a formar la barrera, y también vamos a encontrar algunos pericitos, que es alguna de las células que están allí presentes, y entonces las sustancias se van a transportar ya sea por endocitosis en este caso, ¿sí? Para pasarlas de un lado de la barrera a la otra. Entonces aquí vamos a observar, en este caso es en este sentido, aquí tenemos la sangre, pueden difundir de forma libre o mediados por digamos algún receptor, ¿sí? Pero observemos cómo las uniones entre las células endoteliales son bastante estrechas, y aquí también vamos a observar que entonces los pies de los astrocitos forman unas uniones también estrechas que limitan ese flujo de sustancias hacia ese parénquima cerebral. Entonces, digamos, esa barrera pues es susceptible de ser dañada. Lo que se ha descrito es que los traumas, ciertas sustancias, las toxinas y la inflamación, por ejemplo, debido a un golpe, ¿sí? O digamos, un trauma, o por alguna otra razón, alguna, digamos, algún patógeno, puede dañar esa barrera. ¿Sí? Puede dañar esa barrera. Eh, entonces, si al dañarse la barrera, pues las sustancias pueden cruzar de forma más libre, y al cruzar de forma libre, entonces puede, entonces, por ejemplo, alterar, ¿cierto?, el funcionamiento normal del cerebro. Entonces, por ejemplo, aquí está en estado saludable, entonces cruzan sustancias selectas. Cuando se daña la barrera, entonces puede cruzar cualquier sustancia, de hecho pueden cruzar hasta algunas células allí, ¿sí? Dependiendo del daño. Esto, digamos, esta barrera, pues es una limitante para la aplicación de ciertos fármacos, y digamos que en farmacología se estudia entonces la forma de permeabilizar esa barrera. Por ejemplo, se tienen unas técnicas de aplicar ultrasonido de forma focal, y ese ultrasonido entonces lo que hace es de una u otra forma volver un poco más laxas esas uniones estrechas entre las células endoteliales, y esto permitiría el flujo entonces de sustancia desde los capilares sanguíneos hacia el parénquima cerebral, permitiendo entonces la administración de un fármaco. Por otra parte, entonces tenemos el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? O fluido cerebroespinal, también se denomina. Entonces este líquido cefalorraquídeo, digamos, se ha descrito que hay alrededor entre 80 y 150 mililitros en el adulto, ¿sí? Que está básicamente en todo el sistema nervioso. Es un líquido translúcido, protege el sistema nervioso central de daños físicos y químicos. ¿Listo? A través de ese líquido cefalorraquídeo se transporta entonces, moléculas que requieren las células, como oxígeno, glucosa, ¿cierto? Otras también moléculas necesarias, tanto para las neuronas como para las células gliales. Y este líquido cefalorraquídeo está circulando de forma continua a través de las cavidades en el sistema nervioso, encéfalo y médula espinal. Entonces vamos a observar que dentro de esas cavidades encontramos los ventrículos laterales, que observamos ventrículo lateral, aquí estaría, digamos, el del hemisferio, en este caso sería el derecho, aquí estaría el del hemisferio izquierdo. Vamos a encontrar, estos son los ventrículos laterales, ¿cierto? Vamos a encontrar un tercer ventrículo, sería esto que tenemos acá, y vamos a encontrar un cuarto ventrículo, ellos comunicados a través de unos
canales, en este caso por ejemplo el acueducto cerebral. Vamos a tener por aquí también la apertura medial, el canal central, el médula espinal. Entonces por estas cavidades es por donde va a fluir ese líquido cefalorraquídeo. Entonces ese líquido cefalorraquídeo básicamente es producido por unas estructuras denominadas los plexos coroideos. ¿Sí? Los plexos coroideos. Esos plexos coroideos entonces se encuentran, los podemos encontrar en los ventrículos laterales. Por ejemplo aquí encontramos un primer set de plexo coroideo, vamos a encontrarlos en el tercer ventrículo, ¿sí? Y vamos a encontrarlos también en el cuarto ventrículo. Entonces el papel de estos plexos coroideos es que ellos son vascularizados y ellos van a permitir el paso de algunas sustancias, principalmente agua, entonces desde el plasma sanguíneo hacia ese parénquima cerebral a través de estas celulitas que habíamos mencionado que eran las células ependimales. Entonces las células ependimales están principalmente relacionadas con la producción de ese líquido cefalorraquídeo, el fluido cerebroespinal, permitiendo filtrar principalmente agua. Algunos iones que también se pueden filtrar, pero principalmente va a ser agua. Entonces, ¿qué pasa con ese líquido cefalorraquídeo? Una vez él se produce, pues obviamente va a circular por el sistema nervioso, por las cavidades, sobre todo entre la pía madre y la aracnoides, va a circular en un espacio que hay allí, y luego él va a retornar a la circulación venosa. ¿Cómo se da eso? Entonces aquí tenemos que el líquido cefalorraquídeo se produce en los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto, él va a circular por esta vía, pasa por, digamos, la apertura media, y luego va a circular por digamos, entre la pía madre y la aracnoides. ¿Qué sucede? Resulta que ese líquido va a llegar, sobre todo hacia los vellos aracnoideos, y allí se va a filtrar entonces hacia los senos sagittales, que son básicamente unos senos venosos. Entonces observemos aquí qué es lo que sucede. En los ventrículos laterales se produce el líquido cefalorraquídeo, que se va a mover, entonces esos son los ventrículos laterales, se va a mover al tercer ventrículo, el tercer ventrículo también produce líquido cefalorraquídeo, se va a mover hacia el cuarto ventrículo, en el cuarto ventrículo también se produce líquido cefalorraquídeo, va a pasar posteriormente hacia las aperturas laterales y media, y pasa posteriormente al espacio subaracnoideo, y después pasa hacia los vellos aracnoideos, ¿cierto? Y de aquí entonces pasa a la circulación venosa, sobre todo esos senos venosos, y finalmente hacia la circulación sanguínea para retornar a la parte arterial y volver al cerebro, ¿sí? Digamos pues por circulación sanguínea. Entonces de esta manera se forma ese líquido cefalorraquídeo que va a estar básicamente, digamos, los componentes van a estar circulando entre ese fluido cerebroespinal y la sangre. Voy a volver un poco acá para observar mejor cómo es la estructura de esos vellos aracnoideos. Acá, pues aquí tenemos los vellos aracnoideos, cómo circula ese líquido cefalorraquídeo. Aquí observamos, voy a borrar un momento, donde se produce ese líquido cefalorraquídeo, cómo circula, ¿cierto? Y luego cómo pasa entonces a ese espacio, al espacio subaracnoideo, y luego va hacia los vellos aracnoideos, y aquí pasa de nuevo a la circulación sistémica. Listo, pasa a la circulación sistémica y luego pasa pues corazón, digamos la sangre. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar con otra, digamos, tema importante, que son las sinapsis a nivel del sistema nervioso. Entonces la sinapsis básicamente es el lugar donde ocurre la comunicación entre dos neuronas, ¿sí? O entre una neurona y una célula efectora. Por ejemplo, cuando tenemos aquí, digamos, la neurona, y aquí estaba el músculo, en este caso esquelético, en este caso el músculo esquelético viene a ser la célula efectora. A pesar de eso, eso es una sinapsis del sistema nervioso. Entonces nosotros vamos a hablar de una neurona presináptica, una célula presináptica, o una célula posináptica, ¿sí? Entonces en este caso, si es una neurona, pues neurona posináptica; si es músculo esquelético, pues célula
posináptica. Las sinapsis pueden ser de varios tipos, aquí estamos ejemplificando algunos. Ellos pueden ser, por una parte, axodendrítico, eso es el que se ha descrito como el más común. Entonces simplemente el axón de una neurona hace sinapsis con las dendritas de la neurona posináptica, ¿sí?, transmitiendo la información en este sentido. Podemos tener otro tipo de sinapsis que son las axosomáticas. Entonces en este caso el axón de una neurona hace sinapsis en el soma de, digamos, la neurona posináptica, o también puede ser axoaxónica, ¿sí?, donde el axón de una neurona hace sinapsis sobre todo en el cuello axónico de la neurona posináptica. Este tipo de sinapsis sobre todo es muy regulador, ¿sí?, tiene un papel muy regulatorio en la producción de potenciales de acción en esa célula posináptica. Entonces las sinapsis pueden ser de dos tipos. Unas son las sinapsis tipo eléctrica, ¿sí? Entonces tal vez se encuentra en sistema, eso se encuentra en sistema nervioso central. Esto permite que la información pase directa de una neurona a la otra, ¿sí?, o de una célula a la otra, y ese paso de información se da a través de las uniones comunicantes o gap junction. ¿Listo? Entonces aquí simplemente se transfiere el paso de información a través de una corriente de forma directa entre una célula y la otra, que se tiene con este tipo de sinapsis. ¿Sí? Este tipo de sinapsis se caracteriza por ser más rápida y permite la sincronización digamos, en el disparo de muchas células. ¿Sí? Entonces aquí observamos ese tipo de sinapsis, los gap junction, permitiendo el flujo de iones de una célula a la otra. ¿Qué sucede con el otro tipo de sinapsis? El otro tipo de sinapsis es la sinapsis tipo química. Este tipo de sinapsis pues está mediado por un ligando que va a ser un neurotransmisor, como observamos acá, y obviamente en la célula postsináptica pues va a haber un receptor, ¿sí? El receptor entonces es el mediador de esa respuesta biológica que va a dar esa célula. En este caso pues las membranas no se van a tocar, ¿sí? Obviamente en este espacio sináptico no, digamos, hay proteínas que están anclando ambas membranas, manteniéndolas en su sitio, ¿sí? Muy importantes todas estas proteínas para esa función sináptica. ¿Qué vamos a tener? En general los impulsos nerviosos no pueden pasar a través de esa hendidura sináptica, sino que la información, como mencionamos, entonces pasa a través de un ligando, ¿sí? Ejemplos de sinapsis tipo química. Entonces, dentro de los ejemplos que tenemos, pues tenemos la placa neuromotora. Esta placa neuromotora o sinapsis neuromuscular también es un tipo de sinapsis, es bastante grande y ha sido una de las más estudiadas en el sistema nervioso, digamos, por lo grande, ¿sí? Entonces, digamos, para describir qué es lo que sucede en esta sinapsis, pues vamos a hablar acerca de esa sinapsis neuromuscular. Entonces, esta sinapsis neuromuscular hace referencia a la inervación que realiza el sistema nervioso al músculo esquelético, ¿sí? Debemos tener en cuenta que el músculo esquelético se contrae siempre y cuando reciba una orden desde el sistema nervioso central, generalmente a través de una motoneurona alfa. Entonces la contracción del músculo esquelético es iniciada por motoneuronas que lo inervan, y vamos a observar que ese músculo esquelético pues no es inervado de la misma forma en todos los músculos, ¿sí? Aquí entonces entra un concepto que se denomina el radio de inervación. Entonces eso va a hacer referencia al número de fibras musculares inervadas por una única motoneurona. Por ejemplo, en el caso del sóleo, ¿sí?, los músculos del sóleo son inervados por pocas motoneuronas, ¿sí?, para movimientos generalmente no finos, mientras que, por ejemplo, los músculos extraoculares en el ojo son inervados por muchas motoneuronas para permitir movimientos muchísimo más finos, o digamos en la mano, los músculos de la mano, entonces están inervados por pocas motoneuronas para permitir movimientos más finos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí observamos una ampliación de cómo es esa placa neuromotora. Digamos, es una estructura relativamente grande que permitió su estudio, un estudio bastante, digamos, arduo, para poder dilucidar qué es lo que pasa en este tipo de sinapsis. Obviamente toca hacer la aclaración de que
esto da un modelo general, pero no significa que todas las sinapsis químicas se comporten de la misma forma. Pueden haber variaciones, ¿sí? Pueden que otras se comporten de otra forma, también depende del neurotransmisor liberado. Bueno, o sea, hay muchos factores que pueden diferir entre una sinapsis y otra sinapsis, así sean del mismo tipo químico. Entonces, esa sinapsis neuromuscular básicamente es la unión especializada entre el axón de la motoneurona, es esto, y la célula muscular. Entonces aquí observamos una micrografía electrónica de esa sinapsis. Esto es básicamente un esquema. La información generalmente se conduce, generalmente se conduce desde el sistema nervioso hacia la célula muscular, ¿sí? Hacia la fibra muscular. No se conoce de que esa información se transmita en forma reversa, aunque se habla de que puede haber unas moléculas que se secretan en sentido contrario, sobre todo para regular la actividad de la terminal sináptica. Y como mencioné anteriormente, se toca tener en cuenta de que si en la motoneurona se generan potenciales de acción y se propaga al músculo, se produce contracción. De lo contrario, no. Siempre toca tener en cuenta eso. Entonces aquí observamos esa placa neuromotora, ¿sí? Vemos unos cortes histológicos, cómo es esta placa. Este es el esquema. Debemos tener en cuenta de que esta sinapsis, ¿sí? Está, digamos, de una u otra forma mmm, protegida o cuidada por unas células de Schwann que permiten el ambiente adecuado para que esa sinapsis funcione. En esa sinapsis entonces hay una cuestión característica, y es que en esa terminal axónica se observan muchísimas, digamos, partículas de forma esférica, ¿sí? Y esas corresponden a lo que se conocen como las vesículas sinápticas, ¿sí? Entonces esas vesículas sinápticas son de diámetros relativamente pequeños, entre 50 y 60 nanómetros, y ellas se organizan en sitios especializados. Aquí podemos observar entonces qué es lo que pasa. Entonces en esa sinapsis observamos que ellas se organizan sobre todo en esta región, ¿sí? Digamos hacia esta región. Acá hay una región donde no hay vesículas, las vesículas que se van a fusionar, entonces están en esta región justo enfrente de unos pliegues que se forman en la membrana postsináptica. Entonces vamos a describir qué pasa aquí en un esquema. Entonces en esa sinapsis vamos a encontrar que tiene una organización pues muy particular. Vamos a observar que las vesículas se organizan en unas partes, ¿sí? Definidas, que se denominan las zonas activas, ¿sí? Y esto es una zona activa, esto es otra zona activa, ¿sí? Y las vesículas entonces que se van formando se van organizando hacia esas zonas activas. En general las zonas activas están justo en la parte opuesta de unos pliegues postsinápticos, ¿sí? En los pliegues postsinápticos entonces vamos a encontrar que hay una alta densidad de receptores. Los receptores allí pues van a estar en mayor densidad para recibir entonces el neurotransmisor, que en el caso de la placa neuromotora pues va a ser acetilcolina. ¿Qué se tiene entonces con esto? Resulta que se ha descrito de que la liberación del neurotransmisor, pues hace muchos años no se sabía. Hoy en día para nosotros es común poder escuchar, se libera el neurotransmisor de la vesícula, pero eso no estaba muy bien descrito, no se sabía cómo era el mecanismo. Ahora sabemos de que cada vez que se fusiona una vesícula se libera una cantidad más o menos definida de neurotransmisor, a la cual se denomina un cuanto de neurotransmisor. Entonces se describió de que la liberación de la acetilcolina o neurotransmisor sucedía o se daba en paquetes multimodales, ¿sí? Entonces una liberación cuántica de neurotransmisor, básicamente. ¿Qué vamos a tener además? Resulta que estas vesículas, cuando se forman en el soma, ellas pues van a ser transportadas, ahora vamos a hablar de eso, hacia la terminal axónica, y estas vesículas entonces inicialmente contienen una bomba de protones. La bomba de protones entonces va a, digamos, mover los protones desde el citoplasma celular hacia el interior de la vesícula. Entonces la vesícula disminuye su pH, ¿cierto? El pH viene a ser muy bajo, el pH se disminuye, y luego se va a cargar la vesícula con acetilcolina
mediado por ese gradiente que se forma de protones. Entonces, digamos, los protones se concentran tanto que ellos tienen una tendencia a salir, y esa tendencia a salir, pues, a través de este antitransportador o intercambiador de protones acetilcolina, la acetilcolina se carga hacia la vesícula. ¿Sí? Digamos, se carga en unas concentraciones relativamente altas que pueden alcanzar hasta 150 milimolar. Entonces observamos acá, digamos, la terminal presináptica, las vesículas, las zonas activas, ¿sí? Vamos a observar algunas proteínas que están uniendo tanto la, digamos, membrana presináptica como la postsináptica. Eso son la lámina basal. Vamos a encontrar los receptores, ¿cierto? Que son estos, los receptores de acetilcolina en la membrana postsináptica, unos pliegues postsinápticos para incrementar la densidad de receptores en esa membrana postsináptica. Entonces, las vesículas que están allí en esa terminal presináptica, ¿sí? En el botón axónico, entonces pueden, digamos, surgir de dos vías diferentes. Uno, digamos, cuando se sintetizan de nuevo, o de novo, como se dice, y son transportadas por una vía axonal rápida hasta el botón axónico. Cuando el neurotransmisor es de origen peptídico o es una proteína, ¿sí? Entonces el neurotransmisor es cargado aquí mismo. Entonces la vesícula llega cargado hasta el botón axónico. Pero también se tiene el caso en que las vesículas pueden ser transportadas vacías, como en el caso, en este caso de la unión de la placa neuromotora. Voy a volver un poco. Y las cuales tienen, entonces en este caso, la bomba de protones que habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? La bomba de protones que carga la vesícula con protones y luego se usa esos protones, ese gradiente, para almacenar la acetilcolina allí en esas vesículas, pero cuando ya está en la terminal axónica. Esa es una forma. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma, y lo que sucede aquí en esta terminal sináptica, es que, digamos, cuando se da el proceso de liberación del neurotransmisor, ¿cierto? Aquí en este caso es una fusión vesicular, ¿sí? Mediada por calcio, como vamos a ver. Entonces luego parte de esa membrana plasmática y esa maquinaria se recicla nuevamente, se realiza una endocitosis, se forma una vesícula, obviamente esto mediado por clatrinas, y posteriormente aquí vuelve y se carga, bueno, va un endosoma, ¿cierto? El endosoma, entonces se forman de nuevo las vesículas que van a ser sujetas, pues, para la secreción de el neurotransmisor. Entonces recordemos acá de nuevo que las vesículas, entonces en el caso de la sinapsis neuromuscular, estas vesículas tienen una bomba de protones que posteriormente, pues, van a ser usados para cargar la vesícula con acetilcolina. Entonces, en el caso específico de la acetilcolina, ¿sí? O de la sinapsis neuromuscular o alguna sinapsis que sea colinérgica, entonces la acetilcolina se sintetiza mediado por una colina acetiltransferasa, observamos acá, partiendo de acetilcoenzima A y colina. ¿Listo? Entonces vamos a tener que mediante esta enzima entonces se forma la acetilcolina, que es empaquetada en las vesículas y luego liberada al espacio sináptico. En el espacio sináptico entonces vamos a tener una enzima que degrada la acetilcolina, entonces que va a ser la acetilcolina esterasa, la degrada en acetato y la degrada en colina. Entonces esta colina que se forma aquí es, digamos, reciclada nuevamente por la terminal axónica. Aquí va a haber un transportador o cotransportador de sodio colina, y esta colina entonces va a ser reutilizada para formar de nuevo acetilcolina. Y ese es el ciclo, pues, digamos, de la formación y degradación de este neurotransmisor. Entonces nosotros hemos hablado, digamos, de forma muy general que la vesícula se fusiona y listo, hemos mencionado simplemente eso, pero se ha determinado hasta el día de hoy una gran cantidad de proteínas que intervienen en ese proceso de fusión vesicular. Entonces aquí vamos a encontrar las proteínas del complejo SNARE o las proteínas SNARE, ¿sí? Vamos a tener la sinactoctamina, en este caso es esta, la sinactoctamina. Vamos a tener por otra parte la sinaptobrevina,
que sería esta que tenemos acá. Vamos a tener también la sintaxina, que serían estas. Vamos a tener la SNAP25, que sería estas que tenemos acá. Generalmente la sinaptoctamina y la sinaptobrevina, estas dos se dice que son B-SNARE, o sea, las SNARE de vesícula, o sea, que están presentes en la vesícula, y la sintaxina y la SNAP25 se dice que son las T-SNAR. Entonces estas T-SNAR significan de la membrana target. Además de estas proteínas, hay otras que participan en este proceso, son las proteínas SM, que generalmente están involucradas en el priming de esa vesícula. Entonces tenemos la SEC1 y la MUN18. Vamos a tener otras proteínas como la SNAP y vamos a tener otras que son las NSF, que son generalmente ATPasas para el reciclaje de esos complejos SNARI. Entonces aquí observamos la vesícula, aquí tenemos la bomba, ¿cierto? Aquí tenemos el antitransportador de protones acetilcolina y tenemos la maquinaria, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, básicamente nosotros hemos mencionado en este proceso, digamos en la sinapsis, en la transmisión sináptica, de que la vesícula simplemente se fusiona y libera el neurotransmisor, ¿cierto? Pero esto tiene todo un proceso, unas proteínas implicadas justo en este evento de la fusión vesicular, como lo mencionamos anteriormente. Entonces vamos a observar que digamos, el primer paso para el inicio de la fusión vesicular se denomina el docking, o en este caso la traducción se denomina el atraque, ¿sí? Es el docking. Entonces, una vez la vesícula está doqueada, está en su sitio, ¿cierto? Digamos en los sitios activos, en la zona activa más bien. Entonces, comienza entonces a jugar las proteínas que mencionamos anteriormente. Entonces, la MUN18 llega y facilita entonces un primer cambio conformacional, ¿sí?, entre la sinaptobrevina y la sintaxina, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Estas dos y obviamente la SNAP25. Entonces esta viene, se une aquí, favorece una polimerización de estas proteínas, ellas se enrollan entre sí, ¿sí? Digamos, hacen esto, se van enrollando entre sí, y entonces lo que hace esto es acercar un poco la vesícula hacia la membrana target, ¿sí? hacia la membrana plasmática de ese botón sináptico. Recordemos que esto es intracelular, esta es la vesícula y esta es la membrana del botón sináptico. Estamos aquí, estamos en este punto. A esto se le llama, digamos, un estado de priming o un estado de cebador 1. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, posteriormente entra a jugar la complexina. Entonces, esta complexina básicamente viene y se une digamos, al complejo SNARE inicial que se formó y va a facilitar entonces que digamos, todo este complejo de cambio de conformación, acercando más la vesícula hacia la membrana. Aquí se produce un acercamiento bastante estrecho entre la membrana de la vesícula y la membrana plasmática de la neurona presináptica, ¿sí? Digamos, eso es lo que hace esta complexina. Básicamente aquí se observa que lo que está haciendo, digamos, se aprieta un poco más este complejo, ¿sí?, pero todavía no hay fusión vesicular. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, esto es un estado priming 2 o estado cebador 2. Esto se denomina el estado cebador 2. Para que esta vesícula se fusione con la membrana es necesario el calcio. Entonces el calcio viene aquí a jugar un papel importante. Entonces lo que se ha descrito es que esos canales de calcio en esas terminales sinápticas, presinápticas, están, digamos, por estas regiones. Vamos a borrar aquí un momento. Vamos a borrar esto. Entonces esos canales de calcio dependiente de voltaje van a estar sobre todo organizados entre las zonas activas por esta región. Entonces cuando el calcio entra directamente en las vecindades de la vesícula, donde está básicamente la vesícula allí pues para la fusión vesicular. Entonces aquí observamos los canales de calcio. Entonces el calcio entra. ¿Y qué va a hacer este calcio? Entonces cuando el calcio entra, ¿cierto?, digamos por un potencial de acción, llega el potencial de acción a la terminal presináptica, favorece la apertura del canal de calcio, el canal de calcio entra,
el calcio entra por el canal de calcio, perdón, el calcio entra por el canal de calcio y eso va a inducir un cambio de conformación en la sinactoctamina, que es esta proteína que tenemos acá. ¿Sí? Entonces la sinactoctamina se une al complejo, se une completamente al complejo, de una u otra forma termina de acercar aún más esa vesícula a la membrana y facilita el proceso de fusión de esas membranas. En este proceso entonces la complexina es desplazada, ¿sí? La complexina es desplazada, aquí está la complexina, entonces en este caso la sinactoctamina se une y la complexina sale, que es lo que tenemos acá. Y entonces se forma el poro, ¿sí?, de liberación del neurotransmisor, el poro inicial, y ahí comienza la liberación del neurotransmisor. El proceso de liberación de este paso a este paso es supremamente rápido. El neurotransmisor se libera completamente a la hendidura sináptica y en este caso entonces posteriormente lo que va a suceder es que el calcio va a ser retirado del botón sináptico a través de una bomba de calcio de membrana plasmática y van a entrar a jugar también las proteínas SNAP, la alfa SNAP y la NSF que mencionamos previamente. ¿Qué van a hacer estas dos proteínas? Entonces estas dos proteínas lo que van a favorecer es el desensamble inicial de todo el complejo SNARE, ¿cierto? De todo este complejo SNARE para el reciclado de toda esta maquinaria y posteriormente entonces se da, digamos, el proceso de reciclaje de esa membrana para conformar una nueva vesícula lista, digamos ya doqueada o digamos atracada, por así decirlo, están en posición de atraque para volver a iniciar este proceso de fusión vesicular y liberación del neurotransmisor. ¿Qué sucede una vez se ha liberado el neurotransmisor? Entonces el neurotransmisor una vez difunde hacia la hendidura sináptica o hacia el espacio sináptico, entonces él se va a unir a su respectivo receptor. Recordemos que en esta, digamos en la sinapsis neuromuscular, entonces hay unos pliegues, ¿sí? Y aquí justo en esta parte, que está digamos en la parte justo opuesta a las zonas activas, pues hay mayor densidad de receptores. Entonces aquí va a llegar, en este caso la acetilcolina, que se va a unir a su receptor, ¿sí? Este receptor básicamente es una proteína que contiene 5 subunidades. Vamos a tener 2 subunidades alfa, vamos a tener una beta, una delta y una gamma. Básicamente se compone de esas 5 subunidades el receptor de acetilcolina, que es un canal iónico no selectivo, ¿cierto? Tanto para sodio, potasio y calcio, aunque el efecto principal lo va a dar el sodio en esa despolarización de esa membrana postsináptica, ¿sí? En esa despolarización va todo principalmente el sodio despolarizando dicha membrana. Aquí cabe resaltar de que digamos, la acetilcolina se une al receptor en 2 sitios de unión, ¿cierto? 2 sitios de afinidad que van a facilitar ese cambio de conformación para que estos iones puedan moverse a través del poro. Entonces aquí tenemos esa estructura. Generalmente la acetilcolina entonces se une en las unidades alfa, entonces, ¿sí? En las unidades alfa, cuando se une entonces cambia de conformación. Aquí tenemos la compuerta, esto se abre y permite el flujo de iones. Bueno, entonces una vez se da este flujo de iones en la placa terminal, lo que se ha observado es un potencial de placa terminal que va a depender de la cantidad de neurotransmisor que se esté liberando, ¿sí? Entonces, digamos que el estudio de estos potenciales de placa terminal, que también en algunos casos se dicen que son miniaturas, entonces permitió dilucidar esa liberación cuántica del neurotransmisor. Entonces, ¿qué sucede acá? Dependiendo de la cantidad de neurotransmisor que se libere, entonces se va dando un potencial graduado, que si alcanza un umbral, entonces desencadena en el potencial de acción en esa membrana de la célula postsináptica y por tanto, pues como estamos hablando de una célula de músculo esquelético, pues se da el evento de contracción. Entonces acá observamos esos potenciales de placa terminal. Ellos básicamente son potenciales graduados que, digamos, a través de la distancia, digamos, si se aplica aquí el estímulo, a través de la distancia desaparecen. Aquí vienen a ser altos, por aquí un poco más bajo, más bajo, más bajo, hasta que simplemente desaparece
digamos, por un evento electrotónico. Entonces esos potenciales de placa terminal se observaron durante el estudio de esta sinapsis, se observó entonces que había como unos potenciales muy pequeños, no potenciales miniaturas. Entonces al estudiar estos potenciales miniaturas se permitió, entonces como lo mencioné anteriormente, dilucidar esa liberación cuántica del neurotransmisor. Eso es una básicamente despolarización espontánea de una muy baja amplitud que se ha descrito puede corresponder a la liberación del neurotransmisor, está el botón sináptico, de una sola vesícula. ¿Sí? Básicamente esto es lo que está sucediendo allí. Entonces las sinapsis en general son susceptibles de ser modificadas, o sea, en cuanto a su acción. Digamos, la acción puede ser modificada por diferentes tipos de sustancias, ya sean de origen natural o de origen sintético. ¿Sí? En este caso vamos a hablar de algunas de origen natural, algunas moléculas que afectan esa transmisión de información en la placa neuromotora. ¿Sí? Aunque estamos hablando de la sinapsis neuromuscular, esto puede suceder también en la sinapsis, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central. Entonces aquí vamos a encontrar desde sustancias que bloquean canales de sodio dependiente de voltaje, canales de calcio dependiente de voltaje, canales de potasio dependiente de voltaje, sustancias que pueden modificar la liberación de acetilcolina, ¿cierto? Pueden modificar también, por otra parte, la acción del receptor de acetilcolina y modificar la acción de la acetilcolinesterasa. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de tetradotoxina y saxitoxina, entonces esto bloquea el canal de sodio dependiente de voltaje, por tanto el potencial de acción que viene por el axón, entonces llega hasta ese punto, digámoslo, en este caso, poniendo aquí este esquema, y no va a permitir la activación de el canal de calcio dependiente de voltaje, por tanto el neurotransmisor no se va a liberar, y si no se libera, pues entonces simplemente el músculo va a quedar paralizado, ¿sí? Queda paralizado, pero una parálisis flácida. Aquí tenemos una parálisis flácida. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, de la dendrotoxina? Esta es la toxina de la serpiente mamba negra. Básicamente lo que produce es un bloqueo de esos canales de potasio, canales de potasio dependiente de voltaje. Entonces cuando viene el potencial de acción, ¿cierto? Digamos, abre los canales de sodio dependiente de voltaje, se despolariza la membrana, pero estos canales están bloqueados, por tanto no se va a repolarizar, entonces la membrana queda despolarizada, eso va a facilitar la apertura permanente de estos canales de calcio dependiente de voltaje, el calcio va a estar entrando y se va a estar liberando neurotransmisor, digamos, de una forma excesiva, y esto también va a conllevar a otro tipo de parálisis que sería la parálisis rígida. Una parálisis rígida, el músculo queda contraído en ese momento. Vamos a observar también, por ejemplo, el efecto de la conotoxina, de la gamma conotoxina. Entonces, esa conotoxina lo que hace es bloquear el canal de calcio dependiente de voltaje. Si bloquea este canal de calcio dependiente de voltaje, entonces no se va a dar fusión vesicular, por ende se va a producir de nuevo una parálisis flácida, ya que el neurotransmisor no se va a secretar en la hendidura sináptica. Esta misma tetrotoxina, saxitoxina, y vamos a tener otra variante de la conotoxina que es la mu-conotoxina, entonces puede afectar a los canales de sodio dependiente de voltaje, pero esta vez en el músculo. Entonces si los afectan, simplemente el potencial de acción no se va a transmitir, y a pesar de que se ha transmitido la información desde la neurona hacia el músculo, pues este simplemente no va a realizar su efecto, ya que simplemente no se puede transmitir el potencial de acción en el músculo. Vamos a tener por otra parte, por ejemplo, digamos, sustancias que van a afectar al receptor de acetilcolina, la misma acetilcolina y la nicotina, se pueden unir allí, favoreciendo entonces su apertura. Y vamos a tener otras como la tubocuruarina y la bungarotoxina, que lo que hacen es bloquear ese receptor de acetilcolina. Entonces, si se bloquea el receptor de acetilcolina, ¿sí? Entonces lo que va a suceder en este caso es que a pesar de que se libere el neurotransmisor,
pues simplemente no se va a despolarizar la, digamos, la membrana, la placa terminal, la membrana plasmática de la neurona postsináptica. Además de eso, tenemos otros compuestos, como por ejemplo la fisostigmina y el DFP, que son compuestos organofosforados, que lo que hacen es bloquear la acción de la acetilcolinesterasa. Si ellos bloquean la acción de esta acetilcolinesterasa, el neurotransmisor va a quedar en exceso en la hendidura sináptica, produciendo básicamente contracción muscular, una parálisis por contracción muscular. Y tenemos este último, que son básicamente las toxinas tetánicas y las toxinas botulínicas, que ellas están principalmente implicadas en producir, digamos, la degradación de algunas de las moléculas del complejo SNARE. Entonces, por ejemplo, la toxina tetánica lo que hace es, esos son enzimas, actúan como enzimas, lo que hace es degradar a la sinaptobrevina, ¿sí? Entonces, si degrada la sinaptobrevina, lo que va a hacer entonces, en este caso, es evitar la liberación del neurotransmisor. Lo mismo sucede con las toxinas botulínicas. Entonces, por ejemplo, tenemos diversas variantes. Tenemos la A, la B, tenemos la C, la D, E, F. ¿Sí? Tenemos diferentes variantes. Y dependiendo de la variante, entonces va a afectar alguna de esas proteínas SNARE. ¿Sí? Entonces, la sinaptobrevina, la SNAP25, la sintaxina. Entonces, si se afectan esas proteínas, simplemente no se va a dar la liberación del neurotransmisor, afectando entonces, en el caso de la toxina botulínica, a la célula de músculo esquelético directamente, o sea, no se va a contraer el músculo. En el caso de la toxina tetánica, en general lo que se tiene es que hay unas interneuronas inhibitorias, si está el soma de la motoneurona de esta, entonces ella lo que hace es inhibir la acción de esta motoneurona. Si esta célula, ¿sí? Esta inhibitoria, si esta célula inhibitoria no puede realizar la inhibición de esta célula, entonces esta motoneurona siempre va a quedar activa, produciendo la activación del músculo, ¿sí? Entonces se dan esas contracciones tetánicas que son características de una, digamos, intoxicación por ese tipo de toxina. En la transmisión neuromuscular también hay patologías. Se ha descrito, por ejemplo, la miastenia gravis. Entonces, en este caso, lo que se ha descrito es que esto es una enfermedad básicamente autoinmune, en la que el cuerpo produce, digamos, el organismo produce anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, ¿sí? Entonces, esos anticuerpos se unen al receptor, y entonces lo que sucede aquí posteriormente es que se da básicamente una degradación acelerada, ¿cierto? Eh, y endocitosis de esos receptores, ¿sí? Eso es lo que sucede principalmente. Se da un bloqueo del sitio activo del receptor, y también se comienza a producir un daño en la membrana plasmática de la célula muscular. Entonces esto va a conllevar, por ejemplo, un síntoma clásico es, digamos, tosis, que es la caída del párpado en uno de los ojos, eh, y pues como mencioné, es un problema, en este caso, autoinmune. Otro tipo de ejemplo que se tiene de patología en la transmisión neuromuscular, pues es este síndrome miasténico congénito. No es causado por problemas autoinmunes, sino que ya es más bien genético, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, el problema genético puede conllevar a una secreción anormal, o sea, aumentada de acetilcolina, o puede haber deficiencia de acetilcolinesterasa, o por otra parte una función defectuosa del receptor de acetilcolina, el cual va a tener una mayor probabilidad de apertura. Entonces cualquiera de estas tres va a conllevar a contracciones, digamos, aumentadas en el músculo. Aquí podemos observar el niño, por ejemplo, cómo la mano generalmente mantiene como en un estado de contracción, lo mismo que sucede en la cara, ¿sí? Pueden, pues, eh, digamos, mantener esas contracciones anormales. Bueno, entonces aquí queda digamos, esta positiva, simplemente para que se relacione cómo es ese proceso de transmisión sináptica y proceso de fusión vesicular para el repaso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vimos anteriormente es
digamos, la sinapsis más estudiada, que ha sido la sinapsis neuromuscular para entender el proceso de fusión vesicular, como mencioné anteriormente. Entonces hay otros tipos de neurotransmisores, hay otros tipos de receptores, y pues vamos a mencionarlos de forma general acá. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, tenemos de que se producen, una vez se da la liberación del neurotransmisor, pues en la membrana posináptica se va a dar un potencial posináptico. Ese potencial posináptico puede ser de cualquiera de los dos tipos, puede ser inhibitorio, cuando se produce una hiperpolarización de la membrana posináptica, o puede ser excitatorio, cuando se produce despolarización de esa membrana posináptica. Estos potenciales que se producen aquí generalmente son potenciales graduados, ¿sí? Potenciales graduados que deben superar, bueno, en el caso del estímulo despolarizante o el potencial posináptico excitatorio, debe superar un umbral para producir el potencial de acción. Entonces ese potencial posináptico, como mencionamos, puede ser excitatorio, una parte, o inhibitorio. ¿Qué sucede entonces en la célula posináptica? En la célula posináptica lo que va a suceder es que toda esta información que está llegando, ya mencionamos de que una misma célula puede tener de entre 10 y 10.000 sinapsis, entonces se hace básicamente un procesamiento de estas señales, y si por ejemplo predominan los estímulos excitatorios, entonces la célula va a producir un potencial de acción para transmitirlo a las células, digamos en este caso otras células. Si predominan las inhibitorias, entonces la célula no va a producir ningún potencial de acción. Entonces, para que se dé esto, pues obviamente ya mencionamos de que se requiere tanto de unos neurotransmisores, así como de unos receptores, ¿cierto? Aquí observamos entonces, eh, perdón, aquí observamos entonces, digamos, un receptor con su respectivo, digamos, ligando, que se va a unir a él, ¿cierto? Y va a facilitar entonces la apertura de un canal que va a permitir el paso de algún ion. Si el ion en este caso, que es cloruro, ¿sí? Este cloruro va a entrar a la célula, recordemos que el cloruro está más concentrado afuera que adentro, entonces por gradiente él va a tender a entrar, ¿sí? Va del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración, está entrando una carga negativa, por ende va a hiperpolarizar la membrana. Este es el principio de los potenciales posinápticos inhibitorios. En el caso de los excitatorios, pues vamos a observar, por ejemplo, este es el receptor de acetilcolina, simplemente la acetilcolina se une, él cambia de conformación, y en este caso lo que va a entrar sería básicamente el sodio. O sea, se van a mover cationes, pero principalmente el efecto lo va a dar el sodio. O sea, está entrando una carga positiva a la célula, por ende va a despolarizar. Entonces, de los neurotransmisores en el sistema nervioso, pues hay una gran cantidad, se han descrito más de 100 tipos diferentes de neurotransmisores, o que posiblemente son candidatos a ser neurotransmisores. Generalmente entonces el neurotransmisor se define como una sustancia endógena, ¿sí? Que está mediando la comunicación química entre las neuronas, una neurona presináptica, una postsináptica, o entre una neurona y una célula efectora, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, músculo esquelético, ya lo hemos mencionado, o puede ser, por ejemplo, músculo liso. Resulta que para clasificar una sustancia como un neurotransmisor, entonces esta debe cumplir unos criterios. Entonces estos criterios incluyen, primero, que debe estar presente en la terminal presináptica. Vamos a borrar acá un momento. Primero debe estar presente en la terminal presináptica, ¿sí? La neurona debe ser capaz de sintetizarla. Ya vimos que hay unos mecanismos para realizar esa función. Debe existir mecanismos para la liberación en las terminales sinápticas. Entonces aquí se da la fusión vesicular, están todas las proteínas del complejo SNARE. Deben existir receptores específicos para cada uno del neurotransmisor, entonces aquí está su receptor específico. Deben existir mecanismos para su hidrólisis e inactivación, entonces pueden haber enzimas, ¿sí? Puede haber enzimas para la degradación del neurotransmisor, o proteínas transportadoras, por ejemplo, que las devuelven hacia la terminal sináptica, y tienen una acción limitada en el tiempo.
Digamos que el efecto debe ser pasajero de esa neurotransmisión. Entonces esos neurotransmisores se han clasificado de varios tipos. Entonces el primero es los neurotransmisores pequeños o los pequeños neurotransmisores. ¿Sí? En este caso vamos a tener por una parte la acetilcolina, ¿sí? Las pequeñas moléculas. Vamos a tener los aminoácidos como el glutamato, el aspartato, el GABA, ¿sí? Vamos a tener la glicina. Vamos a tener algunos neurotransmisores que son purinas, ¿sí? Como el ATP. Vamos a tener unas aminas biogénicas también, que van a ser la dopamina, la norepinefrina, en este caso la epinefrina también. Vamos a tener indolaminas también, y vamos a tener también la histamina allí. Entonces estos neurotransmisores pequeños se clasifican en estos grupos que mencionamos básicamente. Entonces unos son aminoácidos, otros son catecolaminas, ¿sí? La acetilcolina hace parte de un grupo especial, unas son purinas y otros son las aminas biogénicas. Además de eso, también se ha descrito los neurotransmisores que son péptidos, ¿sí? Entonces, eh, son unos polipéptidos, algunos son más grandes, son prácticamente proteínas, y dentro de esos tenemos la sustancia P. Entonces, en general, esa sustancia P está asociado con aumentar la percepción del dolor. Vamos a tener las encefalinas, ¿sí? Digamos, eh, inhibe entonces los impulsos de dolor. Vamos a tener las endorfinas, inhiben el dolor al bloquear digamos, la liberación de la sustancia P. Bueno, esto también lo hace la encefalina. Vamos a tener la dinorfina, están relacionadas con controlar la sensación del dolor y registrar emociones. Y vamos a tener también algunas, digamos, mmm, digamos, neurohormonas que se pueden dominar de esa forma, como angiotensina 2 y colecistoquinina, ¿sí? Que juegan sobre todo a nivel hipotalámico. Además de eso, se ha descrito que algunos gases, como por ejemplo el óxido nítrico, puede ser también un neurotransmisor, ¿sí? Él puede jugar un papel de neurotransmisor. Este pues tiene como origen la arginina, ¿sí? Por unos pasos enzimáticos al final se produce citrulina y el óxido nítrico que funciona como neurotransmisor. Se ha descrito, se está en investigación todavía, no es concluyente de que por ejemplo el monóxido de carbono puede ser un neurotransmisor también, y lo mismo sucede con el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? O sea, se dice que pueden ser neurotransmisores, pero aún se está en investigación, no es concluyente esa información. Entonces hay diversos tipos de neurotransmisores en el sistema nervioso. La lista es bastante grande, ya mencionamos que pueden haber más de 100, al menos 100 neurotransmisores descritos. Aquí vamos a mencionar de los más importantes. Tenemos por una parte la acetilcolina, tenemos el glutamato, tenemos el GABA, la glicina, las catecolaminas, ¿cierto? Epinefrina, norepinefrina, dopamina, tenemos la serotonina, la histamina, el ATP, los neuropéptidos. Hay otra clase que simplemente he mencionado en esta tabla, los endocannabinoides, y vamos a tener el oxígeno. Entonces, todos estos neurotransmisores muy importantes en alguna función cerebral. Bueno, entonces vamos a hablar de algunos de los neurotransmisores en el sistema nervioso, ¿sí? Empezamos entonces hablando de la acetilcolina. Entonces esta acetilcolina realmente fue el primer neurotransmisor descrito, ¿sí? Obviamente ya hemos mencionado de que ese es el neurotransmisor por excelencia de la unión neuromuscular, de digamos, en la sinapsis neuromuscular. Aquí actúa como excitatorio, aunque en sistema nervioso central también puede actuar como inhibitorio, dependiendo del receptor. Este neurotransmisor también está en neuronas del sistema nervioso autónomo, tanto en la rama simpática como parasimpática, y también está en el sistema nervioso central, por ejemplo, en núcleos del tallo cerebral y también en los ganglios basales. En general, aquí observamos entonces un tallo cerebral, aquí tenemos un núcleo basal, por ejemplo acá, aquí tenemos unos núcleos septales, y todos ellos entonces proyectan o tienen proyecciones hacia diferentes partes del encéfalo, de tal forma, son unas proyecciones difusas y que están implicadas, por ejemplo, en la memoria,
lo que se ha descrito es que cuando hay degeneración de alguna de estas células colinérgicas, entonces también está relacionado con la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Entonces, estas neuronas proyectan sus axones hacia diferentes regiones y pues, digamos, estimulando o produciendo un efecto en células postsinápticas en, digamos, en otras partes encefálicas. Además de este también tenemos el glutamato. Entonces el glutamato es el neurotransmisor más importante en la función cerebral normal. ¿Sí? Es el que se ha descrito como el más importante. Básicamente lo que se ha descrito también es que casi todas las neuronas que son excitatorias son glutamatérgicas o secretan glutamato. ¿Sí? Entonces la mitad de las sinapsis liberan glutamato y básicamente es sintetizado, hemos sintetizado en las neuronas con precursores locales. ¿Qué quiere decir esto? O sea que los precursores no van a cruzar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces aquí observamos, por ejemplo, una sinapsis glutamatérgica. Entonces observamos una célula glial. Entonces la célula glial lo que hace es, digamos, suministrarle la glutamina a la neurona. La neurona entonces, digamos, lo que hace es formar el glutamato, ¿sí? Mediado por una glutaminasa, y luego este glutamato lo carga en la vesícula. Ya vimos que había unas bombas de protones. Entonces el protón entra, ¿sí? Que hay unas bombas de protones, entra, luego se saca el protón y se carga la vesícula con el neurotransmisor. El neurotransmisor se secreta y el glutamato entonces posteriormente puede ser recapturado a través de unos, digamos, transportadores de aminoácidos excitatorios. Son estos, hay varios subtipos. Entonces las células gliales recapturan algunos, la terminal nerviosa puede recapturar algunos otros. Vamos a tener que para el glutamato hay diferentes tipos de receptores. Vamos a tener los receptores NMDA, vamos a tener los receptores AMPA y los receptores kainato. Básicamente son canales iónicos no selectivos que permiten el paso de sodio y potasio y pequeñas cantidades de calcio, sobre todo, o sea, cuando hablamos de calcio, sobre todo relacionado con el NMDA, ¿sí? Con el NMDA, entonces permite esa entrada de calcio y es, digamos, este tiene una importancia alta en procesos de excitotoxicidad cuando hay exceso de liberación de glutamato a nivel del sistema nervioso central, o por ejemplo cuando se da un infarto cerebral, que se produce sobreestimulación de las neuronas por despolarización exagerada y liberación exagerada de glutamato. Entonces se produce una entrada masiva de calcio a las células y eso induce muerte celular de estas células, por ejemplo por apoptosis. Además de los anteriores neurotransmisores mencionados, en este caso la acetilcolina y el glutamato, entonces también tenemos el GABA y la glicina, que en general son neurotransmisores inhibitorios. Son muy importantes ya que la mayoría de las sinapsis inhibitorias en el sistema nervioso entonces utilizan alguno de estos dos neurotransmisores. De hecho, lo que se ha descrito es que el GABA, ¿sí? Digamos, es usado como el neurotransmisor en alrededor de un tercio de las sinapsis inhibitorias en el cerebro. Además de esto, digamos que el receptor de GABA tiene una importancia, pues, digamos, alta como blanco farmacológico. Aquí tenemos el receptor de GABA. Vemos que cuando el GABA se une, entonces se abre el poro y él permite entonces el movimiento de iones cloruro a través de dicho poro. Pero, como lo mencionamos anteriormente, él es importante desde el punto de vista farmacológico, ya que allí hay sitios de afinidad para fármacos como las benzodiazepinas o, por ejemplo, los barbituratos, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, también de esteroides, ¿sí? Toxinas. Entonces, pues, estos generalmente los barbituratos y las benzodiazepinas, pues, tienen efectos sedantes, ¿sí? Se utilizan, por ejemplo, para tratar ansiedad. Pues bueno, muchas otras cosas. Además de esto, se ha descrito en el caso de la glicina, que la glicina tiene unos sitios de función un poco más restringidos y esa restricción se da, bueno, digamos, se utiliza principalmente en médula espinal, ¿sí? Entonces, en la médula espinal es donde se utiliza principalmente la glicina a nivel del sistema nervioso central, principalmente el GABA. Entonces, veamos que el GABA tiene como precursor glutamato, y posteriormente este GABA pues va a ser, digamos, movido hacia las vesículas para que se dé la liberación
pues, de ese GABA, que puede ser de una u otra forma, digamos, recapturado por células gliales o por la misma terminal axónica. En el caso de la glicina, pues vamos a tener que, eh, básicamente se tiene como precursor la serina, por ejemplo, eh, y vamos a observar que esta glicina pues también es empaquetado en las vesículas, es liberado y posteriormente puede haber transportadores que lo llevan hacia las células gliales o hacia la terminal axónica. Además de estos, también tenemos otro tipo de neurotransmisores que van a ser las aminas biogénicas, ¿sí? En este caso las catecolaminas, por una parte. Entonces las catecolaminas, digamos, tienen una importancia en cuanto a que están implicadas en la regulación de muchas funciones cerebrales, ¿sí? Y básicamente a nivel del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, la norepinefrina y digamos la norepinefrina principalmente, y la epinefrina como refuerzo aquí de la norepinefrina como vamos a ver más adelante, en el sistema nervioso autónomo en la rama simpática. Están implicados en una gran variedad de comportamiento, entonces por eso, digamos, en muchos desórdenes psiquiátricos están implicados algunos de estos neurotransmisores. Y bueno, en este caso las catecolaminas son específicamente dopamina, epinefrina y norepinefrina. La dopamina pues tiene una connotación especial ya que está básicamente relacionado con todos los circuitos de recompensa, ¿sí? Como se va a observar más adelante. La norepinefrina y la epinefrina están asociados principalmente como, digamos, en este caso, neurotransmisores que facilitan la activación de la función cerebral, ¿sí? Que bueno, no se verá. Y además de esto, entonces también tenemos la serotonina e histamina. Entonces, en general, la histamina está relacionada con mediar en la excitación sexual y la atención. Tenemos también, vamos a tener algunos núcleos en el cerebro que tienen proyecciones hacia todas las regiones corticales. Esta histamina, recordemos que, digamos, está implicada en reacciones alérgicas, digamos, por eso es que se toman antihistamínicos, para reducir esas respuestas alérgicas, debido a que no solamente se libera en el sistema nervioso, sino también, por ejemplo, por algunas celulitas como mastocitos a nivel del tracto gastrointestinal. El otro tipo de neurotransmisor pues, va a ser la serotonina, ¿sí? Esta está implicada sobre todo en la regulación del sueño, en estados y estados de vigía. También se habla que es el neurotransmisor del bienestar. Tiene una predominancia neurofarmacológica alta, ya que, digamos, en este caso, muchas sustancias que se denominan antipsicóticas actúan sobre estas neuronas serotoninérgicas, ¿sí? Entonces vamos a tener diversos núcleos, por ejemplo, el núcleo de Raffet, que tienen neuronas que envían proyecciones hacia el cerebro, cuyas proyecciones pues, son serotoninérgicas, y como mencionamos ahí, está implicada en regulación de sueño. En el caso de la histamina, entonces la histamina tiene como precursor la histidina, y en el caso de la serotonina, entonces el precursor viene a ser el triptófano, digamos ese aminoácido esencial para la formación de ese neurotransmisor. Bueno, entonces ya pasando a los receptores, vamos a observar que así como hay digamos, de diversidad en neurotransmisores, también va a haber diversidad en los receptores. Pero de forma general, aquí lo vamos a hablar de forma muy general, los receptores se clasifican en dos formas, en dos clases diferentes. Vamos a tener los receptores ionotrópicos por una parte y los receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos, o cuando hablamos de un receptor ionotrópico, estamos haciendo referencia a que el sitio receptor del ligando está acoplado al canal, ¿sí? O sea, el receptor es un canal iónico como tal. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este caso es un receptor de acetilcolina. Entonces, la acetilcolina, que es el ligando, se une a su sitio receptor. Esto induce un cambio de conformación directo sobre la proteína, abre el canal y permite el movimiento de iones, como mencionamos anteriormente, de sodio, potasio y calcio. Quien tiene el efecto principal va a ser el sodio. Esto, por ejemplo, en la sinapsis neuromuscular. Otro tipo de receptor ionotrópico pues va a ser el receptor para GABA, ¿sí? En el caso del GABA, entonces el GABA se une, ¿listo? Y esto favorece el cambio de conformación, permitiendo el paso entonces de cloruro a través de él. En este primer caso entonces estamos hablando
de un, digamos, de un potencial posináptico excitatorio debido a este receptor de acetilcolina. En este caso, receptor de GABA, un receptor de un potencial posináptico inhibitorio. Está hiperpolarizando la membrana plasmática aquí por entrada de cargas negativas, aquí despolarizando la membrana plasmática por entrada de cargas positivas. Cuando hablamos de receptores metabotrópicos, estos receptores metabotrópicos, entonces el canal está separado del receptor. Entonces, para que el canal se abra, se requiere de una cascada metabólica, ¿sí? Digamos la activación de proteínas, una cascada metabólica hasta que se activa dicho receptor. Por ejemplo, en este caso vamos a tener un receptor metabotrópico de acetilcolina, o sea que digamos el ligando que es la acetilcolina se une a su receptor. Esto favorece la activación de una proteína G. Estos son receptores acoplados a proteína G, y esta proteína G, entonces, mediante una serie de pasos, lo que hace es activar el canal de potasio, y entonces el canal de potasio se abre y permite la salida de potasio. En este caso, cuando sale el potasio se produce una hiperpolarización. Esto sería en este caso eh, origen de un potencial postsináptico inhibitorio. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en cuanto a los receptores? Que un mismo neurotransmisor en un momento dado, dependiendo del receptor, puede ser tanto excitatorio como inhibitorio, ¿sí? En este caso, digamos, y un ejemplo muy concreto, la acetilcolina puede ser excitatoria en este caso y puede ser inhibitoria en este otro caso, con dos tipos de receptores diferentes. Bueno, entonces así terminamos esta sesión. Muchas gracias.